Bienvenidos a la Bitácora, yo soy Mario Ferreiro. ¿Cómo están? Soy disc jockey, no DJ. Eso es de ahora, con MP3. Nosotros antes no teníamos MP nada, lo único que tenía MP era la policía militar y nosotros ellos salíamos corriendo. Nosotros somos disc jockey de otra época, de esa época en la que metías en un cassette tu Virome Big y ahí le llevabas hasta el comienzo, sacabas y después con el dedo chico ibas metiendo hasta encontrar el lugarcito marrón para poder poner el tema. Nosotros éramos disc jockey de otro tipo, nada de afro-jack. En mi época yo era el que tenía afro y tomaba jack. Éramos de otras maneras, disc jockey, nada de David Guetta. Yo andaba con la mano rápida en la bragueta. Sí, yo soy Mario Ferreiro. Yo hice televisión desde antes de la televisión que ustedes conocen. Porque ustedes conocen esa tele fina. Yo soy de la época en la que la televisión era gruesa atrás y no tenía control remoto. Cambiábamos de canal con un crec, 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 crec. Y cuando apagabas hacía ¡chu! Y se quedaba un puntito blanco en el medio y acercaba tu brazo para que se paren todos los pelos. Yo soy de esa época de la televisión, una época muy diferente a la televisión de hoy día. Una época en la que en los noticieros hasta se pasaban noticias. Y en esas noticias no necesariamente eran malas. Inclusive había algunas que eran buenas. Hice de todo en televisión. Sí, yo soy Mario Ferreiro y hice de todo en televisión. Trabajé con grandes personalidades de la televisión paraguaya como Luis Ríos, como el gran Bisoca, Rubén Bisocolán, y también con unos cuantos muertos que todavía no se murieron. Yo soy Mario Ferreiro, hice de todo en la televisión, logré algo que muy pocos pueden lograr, que es, yo hice que todos ustedes le vean en televisión todos los días a una coreana antes de ver a la dueña de la despensa. Yo soy Mario Ferreiro, contaba chistes verdes a la mañana, conducía el noticiero a la noche y ahí contaba chistes negros. Yo soy Mario Ferreiro y un día se me ocurrió un muy buen chiste. ¿Por qué no puedo ser presidente de la República? ¿Por qué no puedo ser presidente de la República si ya tuvimos un presidente que era cura? Teníamos un presidente que no sé qué era, me parece que cuando se despertaba a la mañana ni él sabía qué era. Jugaba básquetbol a veces. Y entonces dije yo, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo llegar a ser presidente de la República? Y este camino político que me tocó recorrer no fue tan malo, porque si bien no pude ocupar el sillón presidencial, ocupé una silla muy importante en el desarrollo de la historia de nuestro país. Gracias a mi incipiente carrera política, yo, Mario Ferreiro, pude ocupar una silla donde todos los paraguayos quieren posar sus nalgas. Yo, gracias a esta carrera política, pude sentarme en una de las sillas del jurado de Baila Conmigo Paraguay. Ahora, ¿qué me depara el futuro? Y la verdad que el futuro, no sé qué me espera en el futuro. Si pudiera retroceder el tiempo, quisiera ser como Jorge Ratti. Quisiera tener ojos claros, esa sonrisa picarona, ser un winner, ser amigo de Adal Ramones y de Ángel Aguilera. Si pudiera ir 3 lustros atrás, sería como Jorge Ratti, hablaría en inglés, haría wakeboard, haría bicicross, estaría jugando con mis hijos, pero también tendría pinta de hombre libre, canchero, ganador. Si pudiera retroceder 15 años de mi vida, quisiera ser como Jorge Fernando Ratti, hacer stand-up, pasar música y para más que me paguen. Quisiera ser como Jorge Ratti, ser canchero, como decía antes, querido por todos, rechazado por casi nadie. Iría a los Grammys, hablaría en inglés fluidamente, contaría muy buenos chistes, sabría todo sobre la saga de Star Wars. Si pudiera ser Jorge Ratti y pudiera volver 15 años atrás, seguramente no hubiera sido candidato a presidente, ni mucho menos a intendente. Buenas noches, esto es La Bitácora, bienvenidos. En la Red Guaraní, a partir de ahora, con la Bitácora Jazz Quartet, un cuarteto tremendo que nos trajo Pick Up the Pieces de entrada de la Average White Band, una banda escocesa, quizás tiene ya un mensaje subliminal, ¿no? Recojamos los pedazos, ojalá que no sean del programa, sino que sobre todo
del poco humor que nos queda el resto del día. Todos los martes a las 22 vamos a estar acá. Vamos a hacer un análisis de lo que pasa en la semana, pero sobre todo vamos a reírnos de nosotros mismos. Por eso, con la ayuda del Departamento Prensa de la Red Guaraní, para no desconectarnos tanto de lo que nos pasa, vamos a este resumen de noticias, un top 5 para entrar en clima, pero después tenemos a DJ Pasto, a Nata Alvarenga, a este cuarteto de jazz fabuloso, a invitados especiales y alguno que otro toque muy particular. Y claro, con quien quiero ser, si puedo retroceder 15 años, Jorge Fernando Ratti. Vamos al top 5 de noticias, arranca la bitácora en la Red Guaraní.